Mamá, no me siento suficiente para ella. Emilio lo dijo bajito, con la nuca hacia la cocina y los ojos clavados en la lluvia que caía sobre el patio de la neblina. Lucía sabe leer esta tierra con los ojos cerrados, siguió. Y yo, lo único que sé hacer es repetir números en una libreta que ni siquiera es mía de verdad. Del otro lado de la línea, en la capital, Amparo no dijo nada por un segundo entero. Un segundo que a Emilio le pareció una vida. Hijo, no, mamá, déjame terminar. Se pasó la mano por la nuca. La otra sostenía el teléfono como si pudiera caérsele. Papá tenía razón. Yo tengo la cabeza para esto, no la mano. Y ella tiene las dos. Eso no lo sabes, hijo. Sí lo sé, mamá. Llevo 9 meses aquí y todavía no distingo un lote bueno con los ojos cerrados. Ella lo hace desde niña. Afuera, el aguacero le pegaba a la ventana con la fuerza de agosto en la sierra. Se oía el goteo del canalón roto, el viento sacudiendo el techo de lámina del beneficio, algún trabajador gritando en la distancia que subieran los toldos antes de que el agua les ganara la partida. Adentro, sobre el estante abierto, seguía intacta la taza de catación de su abuela. Nadie la tocaba desde que ella murió, ni siquiera para limpiarle el polvo. Fue entonces cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Lucía entró empapada, la trenza pegada al cuello, una mano en el marco de la puerta buscando equilibrio. Venía corriendo desde los tendales, escapando del aguacero, con una noticia sobre los granos que en ese instante dejó de importarle decir. Se quedó ahí, congelada. Y yo lo único que sé hacer es repetir números, repitió Emilio, sin saber que ya no hablaba solo para su madre. Lucía no respiró. Reconoció su propio nombre en la boca de él antes de reconocer nada más. Lo reconoció como quien reconoce un golpe. Primero el sonido, después el dolor. Amparo del otro lado seguía callada. Casi dijo algo. Casi. Se quedó en el casi, como llevaba 9 meses quedándose. Emilio, dijo por fin, tú no eres tu padre. No, contestó él. Soy peor, porque él por lo menos nunca se lo dijo a nadie. Un trueno cayó cerca. Lucía dio un paso atrás sin querer, y el piso de barro crujió bajo su bota mojada. Emilio se dio vuelta. La vio ahí, empapada, con los ojos abiertos como quien acaba de presenciar un accidente y todavía no entiende si fue el suyo. Lucía. Emilio. Silencio. El tipo de silencio que en la neblina solo trae la lluvia, cuando cae tan fuerte que hasta los pájaros se callan. ¿Cuánto? Empezó él y no pudo terminar la pregunta. No hacía falta. Los dos sabían cuál era. Vine a avisarte que los tendales del sector 3 se están inundando, dijo ella en cambio, la voz firme. Las manos, no tanto. Hay que subir los sacos antes de que el agua les gane. Lucía. Los sacos, Emilio. Se pierde media cosecha si no los subimos ahora. Lucía, ¿cuánto escuchaste? Ella lo miró. Por primera vez desde que entró, lo miró de verdad. Lo suficiente, dijo, y salió otra vez a la lluvia, sin esperar respuesta, sin llevarse el paraguas que colgaba junto a la puerta, como si quedarse un segundo más adentro de esa cocina fuera a delatar algo que todavía no tenía nombre. Emilio se quedó con el teléfono en la mano. «¿Hijo?», dijo Amparo, lejana. «¿Sigues ahí? Ya te llamo, mamá». Colgó sin despedirse, algo que nunca hacía. Salió detrás de ella sin abrigo, sin pensarlo. La encontró ya entre los tendales, dando órdenes a gritos por encima del ruido del agua. La ropa pegada al cuerpo, el pelo suelto de la trenza chorreando sobre la cara. Un trabajador viejo, don Efraín, cargaba un costal el doble de su tamaño y le sonrió con la boca torcida. «Con este chaparrón hasta usted se ve como si viniera del río, ingeniero. Y usted parece que viene de perder una apuesta con la lluvia, don Efraín». «La perdí hace 20 años, cuando decidí quedarme en esta finca. Fue lo único que los hizo reír esa tarde, aunque fuera un segundo, aunque nadie tuviera ganas». Lucía se movía entre los tendales como si conociera cada charco de memoria, señalando con el brazo hacia dónde subir cada toldo, cargando ella misma los sacos más pesados sin esperar a que nadie se ofreciera. «Los del sector 2 primero», gritaba.
la voz cortando el ruido del agua. Esos se pierden primero si no los subimos ya. Nadie discutía sus órdenes. En esa lluvia, en ese patio, ella era la única autoridad que importaba, y hasta Emilio, que llevaba 9 meses firmando como gerente, lo sabía sin que nadie tuviera que decírselo. Emilio cargó lo que pudo. Lucía no le habló en todo el operativo, no porque estuviera furiosa, sino porque no tenía todavía las palabras y prefería el peso de un costal en los brazos antes que el peso de esa conversación. Trabajaron codo a codo bajo el aguacero, sin mirarse, moviendo sacos como si el trabajo pudiera taparle la boca a lo que ya se había dicho. Cuando el último toldo quedó asegurado, ella se enderezó, se limpió el barro de las manos en el vestido ya perdido y caminó hacia la casa grande sin decir una palabra más. Él se quedó parado entre los surcos, viéndola irse, el agua escurriéndole por la nuca. Volvió a la cocina solo, mucho después de que oscureciera. La taza de su abuela seguía en su sitio, limpia por fuera, vacía por dentro. Un trofeo que nadie se atrevía a usar, porque usarla era admitir que alguien, algún día, tendría que estar a la altura de la mano que la sostuvo la última vez. Él no era esa mano. Se lo había dicho a su madre. Se lo había dicho, sin saberlo, a la única persona en el mundo que no tenía derecho a escucharlo así, de rebote, parada en un charco, con la ropa pegada al cuerpo y una noticia sobre la cosecha que ya nadie iba a mencionar esa noche. 9 meses llevaba de vuelta en la neblina, 9 meses recalculando la misma columna de números cada noche, como si al sumarla una vez más fuera a encontrar ahí, escondida entre los ceros, la aprobación que su padre se llevó a la tumba. Y en un segundo, sin buscarlo, sin quererlo, había puesto esa misma columna delante de la única persona que podía leerla mejor que él. No sabía todavía qué le dolía más, que ella lo hubiera escuchado, o que, en el fondo, una parte de él sintiera un alivio extraño, casi vergonzoso, de que alguien más cargara por fin, aunque fuera sin querer, el peso de una duda que llevaba 9 meses cargando solo. Afuera seguía lloviendo. Adentro, la taza de la abuela brillaba tenue bajo la luz de la lámpara, como si también ella hubiera escuchado cada palabra. Y por primera vez en 9 meses, a Emilio le pareció que lo estaba juzgando. La camioneta de Rodrigo Montalvo entró al patio principal cuando todavía escurría agua de los aleros. Emilio lo vio bajar desde la ventana de la oficina, el paraguas negro abierto antes de que el pie tocara el lodo, los zapatos demasiado limpios para una finca en plena tormenta. «Rodrigo», dijo saliendo a recibirlo, «no te esperaba hoy». «Nadie espera nunca al banco, mijo, por eso el banco siempre llega». Se rió de su propio chiste. Emilio no. Entraron a la oficina. Rodrigo se sentó sin que lo invitaran, como quien lleva 30 años sentándose en esa misma silla. Emilio se quedó de pie, con los brazos cruzados, negándose a sentarse también en su propia oficina. «Tu papá y yo empezamos juntos en esto», dijo, mirando las fotos en la pared. Él con la neblina, yo con mis cafetales del otro lado del río. Nos prestábamos herramientas, nos prestábamos plata cuando hacía falta. «Lo sé, Rodrigo, me lo has contado. Lo que no sabes es que le compré su deuda al banco, la semana pasada». Emilio se quedó quieto. «¿Qué deuda?» «La que dejó tu papá sin pagar, Emilio. 12 meses de gracia, contados desde el día que murió. Ya van 9, 3 meses». Le quedaban 3 meses, y Rodrigo lo decía como quien anuncia el clima. «Y aquí viene lo bueno», siguió Rodrigo sacando un sobre del saco. «Te conseguí que adelanten la inspección de certificación, antes de que se cumpla el plazo. Si pasas, refinancian la deuda a tasa normal. Y esto se acaba. Un favor de amigo». «¿Cuándo?» «En 10 días». Emilio soltó una risa sin ganas. 10 días, Rodrigo. Necesitamos meses para tener todo listo. Es pasa o no pasa, mijo. No hay medias tintas con esos inspectores. Y si no pasas, puedes cobrar el préstamo completo. No vas a hacer eso, Rodrigo. Los dos sabemos que esta finca vale más certificada que rematada. Hice los números anoche. Tus números, Emilio, no cambian el calendario. Mis números dicen que si esperas al remate, pierdes el 30% del valor solo en costos legales. No te conviene a ti tampoco.
Por un segundo algo cruzó la cara de Rodrigo. No duda, cálculo. Emilio supo en ese instante que al menos con los números todavía sabía hablar el mismo idioma que ese hombre. A mí también me conviene cobrar rápido, Emilio, si te digo la verdad, dijo Rodrigo, la voz bajando un poco, casi humana por un instante. Mis cafetales llevan 2 cosechas perdidas con la misma plaga que a ustedes les pegó más suave. Necesito el efectivo tanto como tú necesitas el tiempo. Rodrigo no lo negó. Se puso de pie, se acomodó el saco y le puso una mano en el hombro camino a la puerta. Espero que sí pasen. De verdad, tu papá era como un hermano para mí. Salió bajo su paraguas negro, dejando atrás un charco de agua en el piso de madera y una cuenta regresiva que antes no existía. Lucía encontró el marcador de su padre entre la neblina de la tarde, donde siempre lo encontraba cuando algo le pesaba demasiado para cargarlo sola. No era una tumba con lápida, era una piedra plana bajo el roble más viejo del cafetal, con su nombre grabado a mano: Fernando Peralta, caporal de la neblina, 22 años. 9 meses y ya me tiene hablando sola, papá, dijo sentándose en la piedra de al lado. Como usted. Sacó una manzana pequeña del bolsillo del delantal y la dejó sobre la piedra, junto al nombre grabado, un gesto que repetía cada vez que venía, aunque nunca supiera muy bien por qué. El viento movió las hojas. En algún lugar, un tordo cantó y se cayó. Lo escuché decir mi nombre, que yo tengo las dos, la cabeza y la mano, y él solo la cabeza. Como si eso fuera un regalo, se rió sin ganas, igual que Rodrigo se había reído sin gracia esa misma tarde en otra parte de la finca. A usted tampoco le pagaron lo que le debían. 4 meses, papá. 4 meses que nunca reclamé, porque reclamarlos era como decir que yo también quería algo de esta tierra que no fuera a trabajarla. Sacó del bolsillo un papel doblado, gastado de tanto abrirse y cerrarse. El último recibo de sueldo de su padre, incompleto, la mitad de lo que le correspondía esa quincena. Lo guardó de nuevo. No era el momento, nunca era el momento. Se quedó un momento más mirando el nombre grabado en la piedra, preguntándose qué le habría dicho su papá si hubiera estado vivo para ver esto. La deuda, el plazo, el hombre que alguna vez fue su amigo convertido ahora en su dueño de facto, seguro le habría dicho que peleara. Su papá siempre decía que la única herencia que de veras importaba era saber cuándo plantarse. Cuando volvió a la casa, ya oscurecía. Emilio la esperaba en el corredor con un termo en las manos. «Café», dijo ofreciéndoselo, «con canela, como te gusta». Ella se detuvo, sorprendida de que él supiera cómo le gustaba el café. «Te vi tomarlo así en la cocina hace meses. 2 cucharadas de azúcar, canela, nunca una cosa sola. Tiene usted buena memoria para los detalles, ingeniero». «Para algunos detalles, sí. Gracias». «Lucía, sobre lo de esta tarde, no hace falta». «Sí hace falta. Emilio, tenemos 10 días para una inspección que Rodrigo acaba de adelantarnos. ¿Y quieres hablar de una llamada telefónica?» Él se quedó callado. Ella tenía razón, y los dos lo sabían. «10 días», repitió Lucía, y algo en su voz cambió, se volvió más firme, más suya. «Entonces trabajemos». Esa noche, mientras Emilio recalculaba números que ya no le servían de nada, Lucía se sentó en la mesa de la cocina con la solicitud de certificación a medio llenar. Faltaba una firma de alguien con título, decía el formulario. Ingeniero agrónomo, administrador, propietario. Ella no tenía título. Tenía 22 años de tierra en las manos y ninguno en un papel. Sacó la caja de cartón de su padre, la que guardaba desde que murió y casi nunca abría, buscando algo, cualquier cosa, que le diera derecho a firmar. Encontró recibos viejos, una foto suya de joven con el uniforme de la cooperativa y un fajo de papeles amarillos con el sello del gremio regional que ni siquiera se detuvo a leer. No encontró ningún título. Se quedó un momento con los papeles amarillos entre las manos, el sello del gremio borroso de tan viejo, preguntándose por qué su papá los habría guardado con tanto cuidado si nunca los había necesitado. Los volvió a guardar sin leerlos. No tenía tiempo esa noche para el pasado. Tenía 10 días menos uno ya para el futuro. Firmó de todas formas.
con su nombre completo y debajo en letra pequeña, personal de campo. No porque no mereciera algo mejor, porque pedirle a Emilio que le diera ese título esa misma semana, después de lo que había escuchado esa tarde, era una cosa que Lucía Peralta no estaba dispuesta a hacer. No por orgullo, por miedo a que él pensara que se lo había pedido por otra razón. Cerró el sobre, lista para llevarlo a la cooperativa por la mañana, y guardó la caja de su padre debajo de la cama, sin saber que dentro de ella dormía, sin abrirse, la única cosa que en unos meses la iba a salvar a los dos. El beneficio olía a café verde y a madera mojada cuando Lucía puso las 5 tazas en fila sobre la mesa. «Siéntate», le dijo a Emilio sin preguntarle si quería. «¿Aquí? ¿En el piso de catación? Si vas a firmar como gerente en esa solicitud, más te vale saber qué es lo que estás certificando». Él se sentó en el banco de madera, un poco incómodo, como un alumno el primer día de clase. «Pensé que ibas a mandarme unos informes». Los informes no le dicen nada a un inspector que va a meter la nariz en una taza y a decidir en 3 segundos si esto vale o no vale. Sirvió el café recién molido en cada taza, agua caliente, sin colar. El vapor subió entre los dos. «Primero olemos», dijo, antes de romper la corteza. Emilio se inclinó, olió, frunció el ceño. «Huele a café». «Muy bien, ingeniero. 5 años de universidad no fueron en vano». Él se rió, sorprendido de que ella tuviera ese filo cuando quería. «Cuidado, que me estás empezando a caer bien», dijo él. «No te acostumbres. Todavía te falta oler bien un café». «¿Y ahora qué?» «Ahora rompemos». Le enseñó a hundir la cuchara, a romper la costra de café que flotaba arriba, a acercar la nariz al vapor que subía de golpe. «Eso de ahí, eso que sentiste, eso es la fruta. El café de este lote todavía tiene la humedad del secado de anoche. ¿Cómo sabes eso, solo oliendo?» «Porque llevo 22 años haciéndolo, Emilio, desde que tenía 9 años y mi papá me sentaba en sus rodillas frente a esta misma mesa». Algo en su voz se quebró un poco al decirlo, y él lo notó, y no dijo nada porque decir algo hubiera sido peor. «Ahora prueba», le dijo, pasándole la cuchara. «Aspira fuerte cuando la coffee toque la lengua. Así se riega en toda la boca de una vez». Emilio probó. Hizo un ruido espantoso, como una gárgara mal hecha, y se atragantó. Lucía se tapó la boca con la mano, pero no logró aguantarse la risa. «No te rías». «Perdón, perdón». No podía parar. «Es que suenas como mi tío cuando se ahoga con las tortillas. A ver, hazlo tú». Ella tomó su propia cuchara, tocó el borde de la taza 2 veces con la punta, tac, tac. Un gesto tan automático que ni ella lo notaba, y aspiró el café con un sorbo limpio, preciso, sin una gota fuera de lugar. «Ese golpecito», dijo Emilio, «lo haces siempre, 2 veces, nunca 1, nunca 3. «¿Qué golpecito?» «Contra la taza». Antes de probar, ella se quedó parada, la cuchara a medio camino, como si nadie antes le hubiera dicho que tenía esa costumbre. No sabía que lo hacía. Los trabajadores dicen que por eso saben cuándo estás calificando de verdad y cuándo solo estás tomando café. ¿En serio dicen eso? Don Efraín me lo contó la semana pasada, con mucho orgullo además, como si fuera un secreto de Estado. Ella sonrió, esta vez sin filo, una sonrisa completa que él no le había visto antes. «Bueno, tu turno otra vez, y esta vez sin ahogarte». Lo intentó de nuevo. Peor que la primera vez. El café le salió por la nariz casi, y tosió, y ella se rió tan fuerte que tuvo que sentarse. Está bien», dijo él, limpiándose la boca con la manga. «Me falta la mano, ya lo sabemos». «No te falta la mano, Emilio, te falta la práctica, no es lo mismo». Lo dijo tan simple, tan de pasada, que a él le tomó un segundo entender lo que acababa de escuchar. ¿Tú crees eso? Yo no creo en cosas que la gente nace teniendo o no teniendo. Creo en las horas que uno le mete a algo. Mi papá no pensaba igual. Tu papá no está aquí para pensar nada. Fue más dura de lo que quería sonar, y se dio cuenta, y bajó la voz. «Perdón, no quise decirlo así». «No. Tienes razón». Se quedaron un momento en silencio.
las 5 tazas humeando entre los dos. La lluvia ya solo un murmullo contra el techo de lámina, mucho más suave que la noche anterior. «Otra vez», dijo Emilio tomando la cuchara. Esta vez lo hizo bien. No perfecto, pero bien. Aspiró el café. Lo sintió recorrer toda la lengua y por primera vez en 9 meses entendió, aunque fuera un segundo, lo que Lucía sentía cada vez que hacía esto. «¿Y bien?», preguntó ella. «Dulce, como a caramelo quemado. ¿Y algo cítrico?». «Ahí está». Ella no sonrió con la boca esta vez. Sonrió con todo lo demás. «Tienes buena lengua, ingeniero. Lo que te falta es confiar en lo que te dice». Emilio se quedó con esa frase dando vueltas mucho después de que dejaron de catar. Confiar en lo que le decía. 9 meses de números y nadie, ni una sola vez, le había dicho que confiara en algo que no pudiera comprobar 2 veces. Trabajaron así toda la tarde, taza tras taza, lote tras lote, marcando notas en un cuaderno que Lucía llevaba desde antes de que él naciera casi. «¿Y ese perro que anda robándose las tortillas de la cocina?», preguntó Emilio en algún momento ya sin pensar en trabajo. «¿De quién es?». «De don Efraín. Dice que no es suyo, que solo lo alimenta. Lleva alimentándolo 8 años». «Eso no es mío, Lucía. Eso es un perro». «Díselo a él. Se pone bravo si se lo dices». Se rieron los dos un poco más de lo que el chiste merecía, como se ríe la gente que necesita reírse de algo. «¿Por qué te fuiste tan lejos a estudiar?», preguntó ella después en voz más baja. «Había universidades más cerca, porque aquí todos sabían quién era mi papá. Allá nadie. Podía ser solo Emilio». 10 días, dijo él al final, cuando ya oscurecía y las tazas estaban todas vacías. «Y todavía no sé si vamos a estar listos». «Yo tampoco lo sé. Pero gracias. Por esto». «No me agradezcas todavía, falta lo difícil». Se miraron un momento de más, un momento que ninguno de los dos supo cómo cerrar, hasta que ella tomó las tazas y las llevó al fregadero, y él se quedó ahí, con el sabor a caramelo quemado y cítrico todavía en la boca, pensando que por primera vez en mucho tiempo no había estado pensando en números. Rodrigo eligió mal día y bien la hora, la del almuerzo, cuando todos los trabajadores estaban reunidos bajo el techo de láminas, comiendo de sus toppers, y hasta el último de ellos podía escuchar cada palabra. «Lucía», la llamó desde su camioneta, como si la estuviera saludando. Justo la mujer que quería ver. Ella se acercó secándose las manos en el delantal. «Don Rodrigo, vengo a preguntarles cómo va lo de la certificación». 10 días, ¿verdad? Miró alrededor a los trabajadores que ya habían dejado de comer para escuchar. Aunque la verdad, si alguien puede lograrlo en 10 días, esa eres tú. Hacemos lo que se puede. No te quites méritos». Se bajó de la camioneta, caminó hacia el centro del patio, donde todos podían verlo bien. «Todo el mundo aquí sabe que tú eres la que de verdad conoce esta tierra. 22 años, ¿no? Empezaste con tu papá, que en paz descanse. Tu papá, que se murió sin que le pagaran lo que le debían, si mal no recuerdo». Un murmullo bajo entre los trabajadores. Alguien dejó de masticar. «Don Rodrigo, no creo que...». «Y ahora tú, cargando la finca completa. La cosecha, los tendales, la certificación, todo. ¿Y qué te dan a cambio, Lucía? Dime. En serio te lo pregunto». Ella no contestó, no porque no tuviera respuesta, sino porque cualquier respuesta que diera en ese patio, frente a todos, iba a sonar exactamente como Rodrigo quería que sonara. «Un sueldo, supongo», dijo él mismo, respondiendo su propia pregunta. «El mismo desde hace años, imagino», mientras el señorito de aquí, señaló con la barbilla hacia donde estaba Emilio, que acababa de salir de la oficina, firma los papeles y se lleva el crédito. «Rodrigo, ya basta», dijo Emilio acercándose. «¿Basta de qué, Emilio? ¿De decir la verdad? Pregúntale a cualquiera aquí quien sabe manejar esta finca. Pregúntales». Nadie dijo nada. Nadie tenía que decirlo. El silencio de los trabajadores era la respuesta, y todos lo sabían, y por eso dolía más que cualquier palabra. Don Efraín abrió la boca, como quien va a decir algo, y la volvió a cerrar. Todos sabían que si alguien se atrevía a defenderla en voz alta sería él. Y todos vieron también
que ni siquiera él se atrevió esta vez. Ojalá pasen la inspección, siguió Rodrigo ya subiendo de nuevo a su camioneta. De verdad lo digo, aunque sea porque esta gente hizo un gesto amplio hacia los trabajadores, necesita el trabajo, con hijos que alimentar, y si esto se cae para todos, no solo para el señorito de la casa grande. Emilio abrió la boca para responder, pero no encontró nada que decir que no sonara a excusa. Ese silencio, el suyo esta vez, dolió tanto como el de los trabajadores. Arrancó el motor. Antes de irse se asomó por la ventana una última vez. Lucía, en serio, piénsalo. Una mujer con tu talento, en otra finca, con otro título, valdría el doble de lo que le pagan aquí. Y se fue, dejando una nube de polvo y un silencio del tamaño de la finca entera. Los trabajadores volvieron a sus toppers, uno por uno, sin mirar a nadie, fingiendo que no habían escuchado nada, que era la única forma decente de haber escuchado todo. Lucía, dijo Emilio, acercándose, eso que dijo no es que mentira, no es toda la verdad. Es suficiente verdad, Emilio. Lucía, escúchame. ¿Para qué, Emilio? Para que me digas que no es cierto, que tú sí me ves como algo más que la que sabe manejar esta tierra. Porque si es así, nunca lo he escuchado. Ni siquiera hoy, delante de todos, cuando hubiera sido el momento perfecto para decirlo. Se dio la vuelta y caminó hacia el beneficio, dejándolo parado en medio del patio con el sol de la tarde cayéndole encima. Esa noche, Emilio se encerró en la oficina con la libreta y las columnas de números que ya no le decían nada nuevo, sumando y restando lo mismo una y otra vez, como si en algún lugar de esa aritmética estuviera la respuesta a lo que Rodrigo había dicho en voz alta frente a todos. Lucía se armó de valor y cruzó el patio hasta allá, mucho después de la cena, cuando la luz de la oficina seguía siendo la única encendida en toda la casa. Tocó la puerta 2 veces. «Emilio, estoy trabajando, Lucía. Solo quería ver cómo estabas, después de lo de hoy. Estoy bien, necesito terminar esto». Ella se quedó parada un momento, la mano todavía en la manija, esperando algo que no llegó. Por la rendija de la puerta, alcanzó a ver la libreta abierta, las mismas columnas de siempre, la misma letra apretada recorriendo la misma página que ya no cambiaba nada. «Emilio, no tienes que demostrarme nada con esos números. No es por ti, es porque necesito pensar o esconderte». Él no contestó. El silencio esta vez no era el de antes, el que compartían sin pelear. Era otro, más duro, con una puerta cerrada de por medio que ninguno de los dos había cerrado con la mano. «Buenas noches, entonces», dijo ella, y se fue sin esperar respuesta porque ya sabía que no iba a llegar. Se quedó en el corredor un rato más, viendo la luz de la oficina desde lejos esta vez, y por primera vez desde que Rodrigo había hablado, se preguntó si tenía razón. No sobre el sueldo, sobre lo otro, sobre lo que Emilio pensaba de verdad cuando la miraba trabajar y sobre por qué, la única vez que ella había cruzado ese patio a buscarlo, él había elegido una libreta antes que a ella. Nunca se lo había preguntado. Ahora no podía dejar de hacerlo, y al otro lado del patio, en un rincón del beneficio donde nadie prestaba atención, uno de los trabajadores más jóvenes le comentaba a otro, en voz baja, que había visto a Lucía entregar personalmente la solicitud de certificación en la cooperativa y que la había firmado ella misma. ¿Ella sola, sin el ingeniero? Sin nadie. Yo la vi. ¿Y eso es legal? ¿Firmar sin ser la dueña ni nada? No sé, pero mejor no andes preguntando eso muy fuerte. La conversación llegó, como llegan siempre estas cosas en un pueblo pequeño, a oídos que no debían escucharla, y desde ahí, sin que nadie lo planeara, directo a los de Rodrigo Montalvo. Lucía encontró a Emilio en el corredor, sentado en el escalón de la casa grande, mirando la noche sin ver nada en particular. Se sentó a su lado, no dijo nada por un rato largo. Fue ella quien rompió el silencio, y cuando lo hizo, no fue con lo que había ido a decir. «Estaba en la puerta», dijo, «esa tarde de la tormenta. Escuché todo lo que le dijiste a tu mamá». Emilio se quedó paralizado. «Lucía, lo he cargado 10 días, Emilio.
sin decirte nada, pensando que si no lo mencionaba era como si no hubiera pasado. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque después de lo de hoy, de lo que dijo Rodrigo enfrente de todos, no puedo seguir fingiendo que no sé lo que sé. ¿Qué se siente?, preguntó él, casi sin querer preguntarlo. Cargar algo así 10 días, como caminar con una piedra en el zapato. Sabes que está ahí en cada paso, pero sigues caminando porque parar duele más. ¿Por qué no me lo dijiste esa misma noche? Porque no sabía si ibas a mirarme distinto, si de pronto ibas a tratarme con lástima o con cuidado como a alguien que sabe demasiado. ¿Y ahora? Ahora ya no me importa cómo me mires. Solo me importa que dejes de mentirte a ti mismo. Él se tapó la cara con las manos un momento. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba distinta, más baja, más suya. Mi papá me lo dijo 2 semanas antes de morir. Estábamos aquí mismo, en este corredor. Yo acababa de llegar de la capital, todavía con la maleta en la mano, y él me miró y me dijo: «Tienes la cabeza, hijo, pero esto no se aprende con la cabeza». Emilio. Y tenía razón Lucía. Llevo 9 meses intentando demostrarle lo contrario con una libreta, sumando columnas que ya sé que están bien, solo para sentir que hago algo, que sirvo para algo aquí. Hasta la taza de la abuela la tengo evitando. Paso por la cocina y aparto la mirada, como si me fuera a juzgar por no tener las manos que ella tenía. ¿Y si nunca es suficiente?, preguntó ella en voz baja. ¿Y si sigues sumando toda la vida? Entonces sigo sumando toda la vida, supongo. Es lo único que sé hacer cuando tengo miedo. ¿Miedo de qué exactamente? De que tengas razón tú también. De que en el fondo, sin decírmelo, pienses que esta finca sería mejor si la manejaras tú sola. ¿Por eso la revisas todas las noches? ¿Cómo sabes eso? Se ve la luz de tu oficina desde mi cuarto. Todas las noches. Hasta tarde. Él soltó una risa amarga. Patético, ¿no? No. Triste. Es distinto. Se quedaron callados un momento, el viento moviendo las hojas del roble viejo al fondo del patio. Mi mamá tampoco me lo negó, dijo Emilio al fin. Cuando se lo dije la primera vez, hace meses, esperaba que me dijera que no, que mi papá estaba equivocado. Y no dijo nada. Se quedó callada, como esta tarde. Tal vez no sabía qué decir. O tal vez sabía exactamente qué decir y decidió no decirlo. Lucía tomó aire. Le tocaba a ella. Yo también tengo algo que no te he dicho. ¿Qué cosa? Mi papá murió sin que le pagaran 4 meses de sueldo. Nunca los reclamé. Nunca dije nada. ¿Por qué no? Porque reclamarlos era admitir que quería algo de esta familia. Y si alguna vez... Se detuvo buscando las palabras. Si alguna vez tú y yo, la gente iba a decir que yo siempre quise algo de los Ibarra, que por eso me quedé. Por eso nunca pedí un título, nunca pedí que me pusieran en ningún papel. Para que nadie pudiera decir que yo buscaba otra cosa que no fuera esta tierra. Lucía, nadie en su sano juicio pensaría eso de ti. Rodrigo lo pensó hoy delante de todo el pueblo, y a juzgar por el silencio de los trabajadores, no fue el único. Emilio la miró, entendiendo por fin algo que llevaba semanas frente a sus ojos sin verlo. Por eso firmaste la solicitud como personal de campo. Sí. Lucía, tú mereces... No alcanzó a terminar la frase. Un carro entró al patio a toda velocidad, las luces cortando la oscuridad, y de él bajó uno de los muchachos de la cooperativa, sin aliento, con un papel en la mano. Ingeniero, Lucía, tienen que ver esto. Era una notificación oficial. Emilio la leyó 2 veces antes de entender. Anularon la solicitud, dijo, la voz quebrada. Por completo, no pospuesta. Anulada. ¿Por qué?, preguntó Lucía, aunque ya lo sabía, ya lo sentía en el estómago antes de que él terminara de leerlo. Dice aquí, firmante sin título registrado ante el gremio. Silencio. Fui yo, dijo Lucía, la voz apenas un hilo. Yo firmé. Lucía, no, y no se puede volver a presentar hasta el próximo ciclo, después de la cosecha, que es después de que Rodrigo pueda cobrar el préstamo.
Lucía se llevó las manos a la cara. El muchacho de la cooperativa, sin saber qué más hacer, se despidió en voz baja y se fue, dejándolos solos con el papel entre ellos como una tercera persona en la conversación. Los dos se quedaron ahí, en el escalón, con el papel entre las manos, la noche entera cayéndoles encima de golpe. «Lo siento», dijo ella. «Lo siento tanto, Emilio, por no pedirte el título, por no decírtelo antes, por todo». «No». Él le tomó la mano, algo que nunca había hecho. «No te disculpes. Tú hiciste lo que yo debía haber hecho hace meses. Trabajar de verdad, en lugar de esconderme detrás de una libreta». Ella miró sus manos unidas, un gesto tan simple y tan nuevo entre ellos que por un segundo el papel de la anulación, Rodrigo, la deuda entera, parecieron quedarse un poco más lejos. «Eso no cambia que ahora estamos peor que antes». «Lo sé». «¿Cómo se enteró?», preguntó Lucía, ya sin fuerzas en la voz. «Nadie sabía que firmé yo, solo tú y el notario». «No sé, pero alguien le dijo y se lo dijo rápido». Se quedaron ahí en la oscuridad, con las manos todavía unidas y ninguna respuesta a la vista, sabiendo los dos que Rodrigo Montalvo no había movido esa ficha por casualidad y que quienquiera que le hubiera avisado sobre esa firma, se lo había avisado a tiempo. El salón de la cooperativa de San Rafael de la Sierra estaba lleno cuando Emilio y Lucía llegaron. Nunca lo habían visto así, con sillas hasta el fondo, con gente parada contra las paredes. «Vinieron todos», murmuró Lucía. Rodrigo se encargó de eso. Al frente, sentado con otros 3 miembros de la junta, Rodrigo Montalvo los esperaba con una carpeta cerrada sobre la mesa. Cuando los vio entrar, sonrió, la sonrisa de alguien que ya ganó y solo está esperando que los demás se den cuenta. Buscaron 2 sillas al fondo. Varios vecinos los saludaron con la cabeza, incómodos, sin saber muy bien qué decir a 2 personas que estaban a punto de perderlo todo en público. «Pase lo que pase ahí adelante», susurró Lucía. «No te quedes callado, Emilio. Ya tuvimos suficiente silencio esta semana. No pienso quedarme callado». «Bien, porque yo tampoco». El presidente de la Junta abrió la sesión. Habló de temas menores, de caminos, de un puente que necesitaba reparación. Todos sabían que era relleno. Todos esperaban lo mismo. Lucía sintió la mirada de todo el salón sobre ella y Emilio, un peso casi físico, como si cada persona ahí ya supiera de memoria cómo iba a terminar esa noche. «Un punto más», dijo por fin Rodrigo, poniéndose de pie, sobre la finca La Neblina. El salón se quedó en silencio absoluto. «Como algunos saben, adquirí la deuda del señor Ibarra padre, que en paz descanse. Le di a su hijo la oportunidad de certificar la finca antes de que venciera el plazo de gracia. Una oportunidad que usted mismo saboteó», dijo Emilio poniéndose de pie. «¿Sabotear? Yo no anulé nada, Emilio. La ley es la ley. Una solicitud sin firma de título registrado es nula. Eso no lo hice yo. Usted supo exactamente cuándo y cómo usarlo. ¿Y a usted no le da vergüenza, Rodrigo? Después de 30 años... La vergüenza no paga deudas, Emilio». Rodrigo abrió la carpeta, sacó un papel y lo sostuvo en alto para que todo el salón lo viera. «El plazo de gracia se cumplió esta semana. Como acreedor y como miembro de esta junta, exijo el pago total de la deuda o el remate de la propiedad, conforme a los estatutos». Un murmullo recorrió el salón. Alguien detrás dejó escapar un «¡Ay, no!» en voz baja. «Rodrigo», dijo Emilio, la voz temblando de rabia contenida. 30 años conociendo a mi papá y así es como se hacen los negocios, Emilio. Tu papá lo hubiera entendido». Hizo una pausa y luego añadió más bajo, pero lo bastante alto para que todos escucharan. «Aunque también me dijo, la última vez que hablamos, que tú no tenías cabeza para esto. Que tenías la cabeza, sí, pero no la mano». Sus palabras exactas, Emilio, me las dijo a mí, no a un teléfono. A mí. El golpe cayó sobre Emilio como una piedra. Todo el salón lo sintió. Lucía buscó su mano, sin pensarlo, y la encontró fría, cerrada en un puño sobre la rodilla. No la soltó. «Y en cuanto a la señorita Peralta», siguió Rodrigo girándose hacia Lucía, «quien tan generosamente firmó una solicitud
que no le correspondía firmar. Me pregunto qué esperaba ganar con eso. Un lugar en la mesa de los Ibarra, tal vez. Un apellido, algo más que un sueldo de caporala. Eso no es cierto, dijo Lucía, la voz firme aunque las manos le temblaban. ¿No? Entonces explíquele a esta sala. ¿Por qué una mujer sin título arriesgó la certificación entera de esta finca firmando algo que no le tocaba firmar? Porque alguien tenía que hacer algo, don Rodrigo, mientras usted armaba esta trampa con calendarios y letras chiquitas, dijo Lucía poniéndose de pie. Firmé porque conozco esta tierra mejor que cualquier título que un gremio pudiera darme, y porque estaba cansada de esperar a que alguien más decidiera si yo valía lo suficiente para poner mi propio nombre en un papel. Nadie en el salón dijo nada, ni a favor de ella ni a favor de él. Fue el presidente de la Junta quien rompió el silencio incómodo con los papeles ya en la mano. Se cierra este punto, dijo el presidente de la Junta, incómodo, evitando mirar a nadie. El pago se exige en un plazo de 30 días, o procede el remate conforme al reglamento. Rodrigo cerró la carpeta con un golpe seco, satisfecho, y la gente empezó a levantarse, a salir, murmurando entre ellos. Algunos mirando a Emilio y Lucía con lástima, otros con la curiosidad incómoda de quien acaba de ver un accidente. En 10 minutos, el salón quedó vacío. Solo quedaron ellos dos, sentados, sin moverse, la carpeta de Rodrigo ya lejos, su camioneta ya arrancando afuera. Emilio, no digas nada, Lucía, por favor, ahora no. Se quedaron así un rato largo, el eco de las palabras de Rodrigo todavía dando vueltas por el salón vacío. Las sillas vacías, en fila, parecían todavía llenas de las caras que se acababan de ir. Afuera, alguien cerró con llave la puerta principal del edificio, sin saber que 2 personas seguían adentro, y el sonido del candado resonó como un punto final. Al final, Lucía sacó su teléfono. ¿A quién llamas?, preguntó Emilio. A tu mamá. ¿Para qué? Porque ella tiene algo que decirte, Emilio, y lleva 9 meses sin decírtelo, y yo ya no voy a ser la que se queda callada esperando que las cosas se arreglen solas. Emilio no la detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que alguien más decidiera por él, y descubrió que no se sentía como perder el control. Se sentía como soltar un peso. Marcó el número. Sonó 2 veces. «¿Bueno?», contestó Amparo del otro lado. «Doña Amparo», habla Lucía. «Perdone la hora». «Lucía, ¿pasó algo? ¿Emilio está bien?» Emilio está sentado aquí a mi lado en un salón vacío, después de que un hombre acaba de repetirle en público, palabra por palabra, lo último que le dijo su papá. Y yo creo, doña Amparo, con todo respeto, que usted es la única persona que puede desarmar esas palabras. Del otro lado de la línea, un silencio distinto al de siempre. No el silencio del casi. El silencio de alguien que por fin entendió que ya no había más tiempo para quedarse callada. «Voy para allá», dijo Amparo. Esta misma noche. Amparo llegó a la neblina cuando todavía era de noche, los faros de su carro barriendo el patio, el motor apenas apagado antes de que ya estuviera bajando, sin abrigo, sin maleta, con la única urgencia de una madre que por fin decidió llegar a tiempo. Encontró a Emilio despierto, sentado en el mismo escalón donde había hablado con Lucía la noche anterior. «Mamá, ¿qué haces aquí? Son las 3 de la mañana. Vine porque me di cuenta de algo, hijo, y no podía esperar hasta que se me olvidara otra vez». Se sentó a su lado, le tomó las manos frías con las de ella, más frías todavía por el viaje. Emilio la miró, confundido, todavía medio dormido de no haber dormido en absoluto. «¿Tu papá no te dijo que no tenías la mano para esto?» «Mamá, lo escuché con mis propios oídos, aquí mismo, en este corredor. Escuchaste mal, o yo te dejé escuchar mal, que es peor. Lo que tu papá me dijo esa noche, cuando ya casi no podía hablar, fue: no tuvo tiempo. No dijo, no tiene la mano. Dijo que él no tuvo tiempo de enseñarte, que se sentía culpable por haberse ido tan rápido, sin haberte llevado nunca a cortar café, sin haberte sentado nunca frente a una taza como su propia madre lo sentó a él». Emilio se quedó sin palabras. «Yo dejé que pensaras lo peor», siguió Amparo, la voz quebrándose,
porque una parte horrible de mí tenía miedo de que si te sacaba esa duda de encima, te fueras, volvieras a la capital, y yo perdería el único cuarto donde tu papá todavía está, que es esta tierra contigo en ella. Mamá, no te pido perdón todavía, te lo pido después de esta mañana. Ahora ve, tienes algo que hacer. Emilio se quedó mirando a su madre un momento largo, sintiendo algo aflojarse en el pecho que llevaba 9 meses apretado. No era alivio todavía, era, tal vez, el primer paso hacia él. Se levantó, entró a la casa y no fue a la oficina. Fue directo al beneficio. Cuando salió el sol, el patio de la neblina ya estaba lleno. No era una reunión organizada, era el pueblo entero, atraído por lo que había pasado la noche anterior en la cooperativa. Curioso, expectante, algunos con café en mano, otros todavía en pijama bajo un suéter, formando un semicírculo alrededor del beneficio. Rodrigo llegó también, con 2 hombres de la junta, seguro de que venía a presenciar el final. Emilio entró al beneficio, y de ahí, ante todos, bajó del estante la taza de su abuela. Un murmullo recorrió el patio. Todos conocían esa taza. Nadie la había visto en manos de nadie en años. «Esta taza», dijo Emilio alzándola para que se viera, «era de mi abuela. La usaba para catar cada lote antes de venderlo. Yo la tuve guardada 9 meses porque pensaba que no merecía tocarla». Buscó con la mirada entre la gente hasta encontrar a Lucía. «Alguien me enseñó que eso no es cierto». Sirvió el café, rompió la corteza como ella le había enseñado y antes de probar, golpeó la cuchara contra el borde de la taza. 2 veces. Nunca una, nunca 3. En el patio alguien, don Efraín, soltó una carcajada de sorpresa. «Miren nada más». El ingeniero le copió el golpecito a Lucía. Otros se rieron también, un poco más aliviados que antes, como si esa risa fuera el primer respiro colectivo desde la reunión de la cooperativa. Hasta Rodrigo, por un segundo, no supo qué cara poner. «Porque Lucía Peralta», dijo Emilio en voz alta para que todos escucharan, para que Rodrigo escuchara, «es la verdadera autoridad agronómica de esta finca. No yo, ella lo ha sido siempre. Y de aquí en adelante lo va a decir un papel, no solo la boca de la gente en el patio». Sacó la solicitud vieja, la que había sido anulada, y con ella una nueva, ya con el espacio de firma en blanco preparado por el mismo notario del pueblo, al que había ido a buscar en plena madrugada. «Firma aquí, Lucía, con tu nombre completo y el título que te corresponde. Encargada general de campo, con autoridad certificadora». Lucía se acercó, la mano temblando, y firmó frente a todos. «Y en cuanto a esto», dijo Emilio, probando el café, dejando que el sabor le llenara la boca antes de hablar. Cítrico, dulce, con un final a caramelo quemado. «Este lote pasa cualquier inspección que exista». Lucía probó también del mismo lote y asintió una sola vez con la cabeza. Para ella, ese gesto valía más que cualquier aplauso. «Muy bonito espectáculo», interrumpió Rodrigo dando un paso al frente. «Pero la certificación oficial sigue anulada. Nada de esto tiene valor legal, Emilio. No necesitamos la inspección para probar que el café es bueno, Rodrigo. Eso ya lo probamos aquí. Lo que sí necesitamos es esto». Fue Lucía quien habló ahora, sacando de su bolsa la vieja caja de cartón de su padre, y de ella un fajo de papeles amarillos con el sello del gremio regional. «Encontré esto hace días, en las cosas de mi papá, y no supe qué era hasta anoche, cuando por fin lo leí completo. Es el reglamento del gremio, del mismo gremio del que usted es directivo, don Rodrigo. Artículo 14. Toda deuda agrícola vendida con descuento debe ofrecerse primero al deudor original, antes de venderse a un tercero». El patio entero se quedó en silencio. «Usted nunca le ofreció a Emilio comprar esa deuda antes de comprarla usted mismo con descuento», siguió Lucía. «Se lo pregunté anoche a un abogado de la cooperativa de Santa Elena por teléfono y me lo confirmó. Eso anula su compra, no la deuda de la familia Ibarra, la compra que usted hizo de ella». Uno de los hombres de la junta que había venido con Rodrigo tomó los papeles, los leyó y su cara cambió.
Es cierto, Rodrigo. El artículo 14 sigue vigente. Nunca se derogó. Un aplauso tímido empezó en alguna parte del patio, alguien que no pudo contenerse, y se fue extendiendo hasta que ya no importaba quién lo hubiera empezado. «Esto es absurdo», dijo Rodrigo, pero su voz ya no tenía la firmeza de la noche anterior. «Yo no le debo explicaciones a... Se las debe a la Junta», dijo el hombre, «y a partir de hoy a un proceso disciplinario del gremio». «Esto no se queda así», dijo Rodrigo, buscando aliados con la mirada y no encontrando ninguno. «Sí se queda así, Rodrigo», dijo Emilio. 30 años, y nunca se le ocurrió que alguien más pudiera leer un reglamento tan bien como usted. Rodrigo miró alrededor, al patio entero, a las caras que ya no lo miraban con miedo, sino con algo mucho peor para un hombre como él, con lástima. Se subió a su camioneta sin decir una palabra más, y se fue, esta vez sin la sonrisa de la noche anterior, sin nada que llevarse. Nadie va a cobrar el dinero de nadie. Nadie perdió la finca. Nadie tuvo que pagar para que la justicia llegara. Llegó sola, escrita hace años en un papel que un caporal muerto guardó sin saber, tal vez, que algún día iba a salvar a su hija y al hombre que ella amaba. 8 meses después, la neblina tenía su certificación colgada en un marco nuevo, junto a la puerta de la oficina. La taza de la abuela ya no vivía detrás de ningún vidrio. Tenía una pequeña astilla en el borde, de tanto uso, y cada mañana alguien la sacaba para catar el primer lote del día. Lucía tenía su nombre en la puerta ahora, junto al de Emilio. Peralta e Ibarra, decía el letrero nuevo, en letras sencillas, sin adorno, exactamente como a ella le gustaba. Amparo venía cada 2 semanas desde la capital, siempre con una excusa distinta, siempre quedándose más días de los que la excusa explicaba. Don Efraín seguía alimentando al perro que juraba no era suyo. Esa mañana, como todas, ella tomó la cuchara, rompió la corteza y golpeó 2 veces contra el borde de la taza astillada. Emilio, a su lado, hizo lo mismo. «Todavía te falta práctica», le dijo ella sonriendo. «Tengo toda la vida para practicar». Afuera, el sol de la mañana entraba distinto por esa misma ventana donde, 1 año antes, él le había confesado a su madre por teléfono que no se sentía suficiente. Ya no necesitaba decirlo. Se lo demostraba cada mañana, con una cuchara en la mano y 2 golpecitos contra el borde de una taza que ya no era un monumento a nadie. Era, por fin, una herramienta de 2 personas. Mis queridos y queridas amantes de las radionovelas, gracias por quedarse hasta este golpecito de cuchara contra el borde de una taza astillada. Hasta esta cocina donde ya nadie recalcula solo, de madrugada, un permiso que nunca iba a llegar escrito en números. Yo no creo que Emilio haya aprendido a catar café esa mañana frente a todo el pueblo. Creo que aprendió por fin a dejarse enseñar por alguien sin sentir que eso lo hacía menos hombre, y para alguien criado a puro número, esa es la cosecha más difícil de levantar. Del 0 al 10, ¿cuánto te dolió ese silencio en la sala de la cooperativa cuando Rodrigo repitió palabra por palabra lo último que un padre le dijo a su hijo? Cuéntame tu número aquí abajo, con la mano que a ti también te tocó aprender a usar sin miedo. Y si esta historia se quedó contigo, aunque sea un poquito, suscríbete. En la neblina siempre hay una taza más para servir.